Ok, hermanos, estamos en vivo. Alright. Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar presentes, los que están con nosotros en vivo. Y gracias a las personas que han estado pendientes en nuestras páginas sociales de Facebook y YouTube. Y doy gracias a Dios por el privilegio que tenemos aquí de tener con nosotros tres pastores del área que me acompañan. Voy a dar un chancecito para que se introduzcan ellos solos. Pero antes quiero decirles que este programa está hecho en base a preguntas y las preguntas está encendido. Y las preguntas fueron hechas con anticipación, pero si alguien ahorita tiene preguntas de los que están aquí presentes o de los que están viéndonos a la distancia y quieren hacerla, pueden hacerla, ¿verdad? Y con gusto vamos a tratar de ayudar. Personalmente he sentido que era una necesidad el tener esta reunión debido a que la situación que hemos vivido y que estamos viviendo aún, porque aunque algunas veces pareciera ser que ya la pandemia se terminó, no es cierto, todavía está. Y parece que en este mismo momento los números son bastante elevados. No escuchamos mucho porque como que nos estamos acostumbrando ya a vivir en pandemia, pero sí es seguro que todavía estamos en una situación crítica. Agradezco a Dios por Pastor Javier, por Pastor Edwin y el Pastor Granado, que aceptaron mi invitación para acompañarme esta noche. Algunas veces he sentido que la pandemia nos ha llevado en el aislamiento a aislarnos completamente, al punto de que no tenemos mucha relación, mucha convivencia y el network ministerial también no ha sido tan fuerte. Tenerlos aquí con nosotros es un honor y un privilegio grande y creo que va a ser de bendición también. Gracias a las iglesias que ustedes representan por ello. Yo quisiera tener, antes de introducirnos, una oración inicial. Pastor Marcos, si nos puede guiar en la oración, por favor. Amén. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, primeramente agradeciéndote, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder dirigir, Señor, a este rebaño, Señor, de ovejas, de tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que sobre todo, Señor, cada pregunta y respuesta, Señor, podamos responderla conforme, Señor, a alentar, Señor, y no desalentar, Señor, a guiar, Señor, y no confundir, Señor, que sobre todo podamos entender, Señor, de que como pastores, ministros, Señor, muchas de las veces no tenemos todas las respuestas, pero queremos guiarlos, Señor, hacia hacer decisiones en las cuales ellos, como dice el Salmo 23, guiarlos a esos pastos verdes, esos pastos delicados, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis colegas, Señor, y por todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y aquellos que están aquí presentes, Señor. Te pedimos tu presencia en este lugar, Señor, que sobre todo, Señor, tú tomes dirección de cada conversación y diálogo que tengamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como dije al principio, voy a comenzar de allá para acá, ¿verdad? Díganos, pastor, quién es usted, de dónde viene la iglesia que usted ministra, y vamos en ese orden. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Javier Osorio, soy pastor de Príncipe de Paz en Santana. Soy salvadoreño y hace 3 años vine a estudiar una maestría al seminario Fuller en Pasadena, así que para servirles, qué gozo estar con ustedes. ¿Qué iglesia viene? Príncipe de Paz, Santana. Buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Edwin Flores y soy el pastor de la Iglesia Bautista Gerisima en Los Ángeles. Y es un gusto para mí estar aquí con mis hermanos, colegas, para poder conversar de un tema muy importante que nos afecta a cada uno de nosotros y esperando que este tiempo sea de gran bendición para todos nosotros. Y muchas gracias. Pastor Edwin Flores, de la Iglesia Bautista Gerisima en Los Ángeles. Tal vez se podría acercar más el micrófono. El feedback. ¿Así mejor? Sí, mejor. Mejor. Sí,
Bueno, mi nombre es Marcos Granados y soy el pastor de la Iglesia Bautista Jehová Jireh en la ciudad de Brea, California. Y pues estamos aquí, llevo conociendo ya tiempo al pastor Calderón y a mis hermanos. Llevo poco conociéndolos, pero es un gusto conocerlos también. Amén. Muy bien. Tenemos, hermanos, algunas preguntas por aquí que quisiéramos compartir. Yo he tratado de dividir las preguntas que me han llegado en tres partes. Una que es una parte, una sección que la veo ligada totalmente con lo que es el tema de la pandemia. La segunda parte que la veo más ligada con el asunto de cómo ve nuestra fe la pandemia. Y la tercera parte la veo un poco más profética. Entonces quizás esos tres puntos, esas tres áreas son las que nos van a ocupar un tiempo por acá, ¿verdad? Entonces una de las inquietudes que tenemos aquí hablando del COVID, ¿qué es el COVID? ¿No? Y entonces, ¿cuáles son los síntomas del COVID? ¿Cómo se propaga el COVID-19? Y bueno, esa es algunas de las preguntas en las que yo quisiera que quizás poquito, Pastor Javier, si nos comparte un poquito de lo que se conoce del COVID, aun cuando estamos casi seguros que a estas alturas mucha gente ya tiene bastante información sobre esto, pero nos sirve como para dar un trasfondo de lo que estamos viviendo como pueblo de Dios. Primero es importante entender que es una pandemia, ¿verdad? Y la pandemia no solamente ha afectado a un sector de la población, sino ha afectado a nivel mundial todos los países, y todos los países han tenido que bregar con lo que es esta enfermedad. Desde el punto de vista del COVID, es un virus infeccioso que ataca los pulmones. Entonces, ¿cómo nosotros transmitimos esto? Porque se transmite a través del habla y no es un virus que vuela, no es un virus como la influenza o como la gripe. La gripe vuela un poco más porque es más liviano. Entonces, el COVID no, pesa bastante, y entonces por eso a 6 pies de distancia no hay contagio a la persona. Pero muchas personas creen que sí ha habido contagio, y hay una de las cosas que nosotros mismos entendemos, que debemos de cuidarnos a través de una mascarilla. Entonces ya estamos vacunados muchos de nosotros, pero la gran mayoría de los casos que estamos viviendo en este momento son de aquellos que no quieren, que no creen en la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que la vacuna, cuáles son los síntomas? Y lo voy a decir desde la parte, porque los síntomas son, ¿verdad? Dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor también, diarrea, son algunos de los síntomas, perder el olfato. Entonces, a mi familia y a mí me dio en diciembre del año pasado, y yo experimenté también dolores musculares, dolores, ¿verdad?, en la parte de la espalda, y mucho cansancio, ¿verdad? Totalmente, no me podía levantar de la cama. Entonces, sí, son en alguna medida, son síntomas comunes de una gripe normal, decimos una gripe bien puesta. Pero realmente lo que ataca el COVID son los signos vitales de la persona, el sistema. Yo leí de un atleta que no tenía ni una enfermedad y murió del COVID. Entonces, en la Universidad Fuller, en el seminario, empezamos a hacer una investigación, cómo es que esta enfermedad realmente ataca y qué es lo que ataca. Y lo que ataca es que muchas veces nosotros no nos cuidamos como persona y no nos checamos. Entonces, es lo que ha atacado realmente. No es en sí una enfermedad pulmonar, sino más bien es una enfermedad que ataca el sistema nervioso, respiratorio y todo el sistema de la persona. Entonces, así que podemos ver que no es, ¿verdad?, cualquier enfermedad, sino es algo que nosotros debemos de cuidar de ello, y sobre todo no estamos preparados para... muchos de nosotros decimos tomemos vitamina y casi no lo hacemos. Entonces, después de esto nos queda una buena lección. Amén. Muchas gracias por
vamos a tomar un área y regresamos con usted después por algo similar. Quizás Pastor Edwin, si nos puede elaborar un poquitito el área de la fe, como lo pude segmentar yo, ¿no? El área práctica donde convivimos con una pandemia que nadie puede negar que existe. Yo desde un principio dije, bueno, yo sé que la pandemia es verdad por una simple razón. La gente se enferma y la mayoría se mueren. ¿Quién niega eso, no? Ahí está pasando y está a nuestro alrededor. Y quizás alguna cosa es saber que por allá en Europa está una pandemia, y otra cosa es saber que ya llegó a América, y otra cosa es saber que ya se acercó a nuestro vecindario, y otra cosa es que nos toque la familia. ¿Verdad? Y hay gente que quizás ha tenido que ir gradualmente por esas etapas para tener que aceptar que de verdad hay una pandemia, ¿no? Entonces, y ya hemos visto las personas quebrantadas por eso, ¿no? Y las incógnitas siempre aparecen, más que todo en el área de nosotros, el área espiritual, voy a decir, ¿verdad? La gente siempre busca refugiarse en lo que es el papel de Dios en todo lo que pasa en el mundo. Entonces, me llama la atención esta pregunta: si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué permitió el coronavirus? A ver si nos puede compartir algo ahí, Pastor Edwin. Sí, esa es una de las preguntas que yo me he hecho desde que esto comenzó, y han habido muchas circunstancias en mi vida que he pasado y que a veces no encuentro ninguna explicación del por qué. Si yo, siendo un hijo de Dios, ocurren estas cosas en mi vida, ¿por qué razón Dios permite estas cosas? Y yo creo que la respuesta nosotros la podemos encontrar en la palabra de Dios, y Dios nos habla siempre. Dios habla a nuestras vidas a través de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y la palabra de Dios es nuestro mapa, nuestro manual en que nosotros podemos encontrar respuestas a estas grandes preguntas que nosotros nos hacemos cada día por todas estas circunstancias. Y entonces la palabra de Dios es la que debe de siempre guiar y tratar de ayudarnos a entender estas situaciones que como seres humanos nosotros no encontramos ninguna respuesta. La Biblia tiene respuesta, y yo creo que es en ella que nosotros podemos encontrar estas respuestas. Unas de ellas es cuando encontramos en su palabra que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. ¿Cómo Dios pone a prueba nuestra fe? ¿Cómo es que nosotros podemos crecer en nuestras vidas espirituales? Yo creo que Dios permite estas cosas para que nosotros podamos depender más de Él, en primer lugar, porque son cosas que están fuera de nuestro control, no podemos hacer nada, y esto nos lleva a acercarnos a Dios, a depender de Él, a buscarlo, a darnos cuenta de que nuestra vida es tan frágil, que nos podemos contagiar tan fácilmente, y ahora necesitamos, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, tu fortaleza para poder navegar esta situación que no entiendo. Ayúdame a depender más de ti, como el apóstol Pablo lo hacía. Él nos dice en todas las experiencias que él había vivido, en la manera que lo habían tratado, en el maltrato físico, estar en la cárcel, a punto de perder la vida, y él nos dice, bueno, Dios ha permitido esto para que yo pueda depender más de Él. Claro. Y esta situación del coronavirus, podemos, creo yo, encontrar en la Biblia que nos dice, ¿sabes qué? He permitido eso para que
mi pueblo, para que cada uno de nosotros busquemos de Él, dependamos de Él, pero parece que ha ocurrido Lo contrario. contrario. En lugar de acercarnos más a Dios, de buscar más de Él, la comunión entre nuestros hermanos, de leer su palabra, de dedicarnos, nos hemos alejado más, nos hemos aislado más, que no es la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que podemos mirar es que Dios en su soberanía, Dios bien pudo haber dicho esto no va a ocurrir, pero Él en su soberanía lo permitió. ¿Por qué? Y encontramos esa respuesta, creo yo, en su palabra, que esto es para que dependas más de mí, para que me busques más a mí. Amén. Muy bien. Bueno, vámonos para el campo más profético, digo yo, porque vamos a hablar un poco más de desde la perspectiva escatológica, ¿verdad? El debo o no debo ponerme la vacuna. ¿Verdad? Digo así porque algunas razones que la gente tiene precisamente que ver con la profecía, ¿no? A ver, Pastor Marcos, ¿qué nos puede decir sobre eso? Sí, creo que creo que en cuanto hubo la vacuna, todo se hicieron la pregunta, ¿verdad? ¿Debo o no debo? ¿Verdad? Y yo recuerdo recibir un montón de llamadas, mensajes de texto, y lo primero que la gente creo que empezaron a decir era de que era la marca de la bestia, ¿verdad? Porque dicen que iba a llegar literalmente un momento donde le iban a forzar sobre nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que compartía con ustedes es de que la historia de la iglesia revela que en los momentos de crisis, de más opresión, es cuando la iglesia creció más, dándome a entender. Cuando ocurrió los mártires, cuando ocurrió la persecución, aún la Inquisición, la iglesia creció más. Aún cuando pasó lo del septiembre 11, 11 de 17 estadounidenses fueron de nuevo a la iglesia, regresaron a la iglesia. Y pasó todo lo contrario en la pandemia. Bueno, primeramente porque las iglesias estaban cerradas, ¿verdad? La mayoría de las iglesias estaban cerradas. Hay algunas que se opusieron y no cerraron, ¿verdad? Pero la mayoría de las iglesias estaban cerradas, ¿verdad? No había iglesia donde acudir. Y es como decía el pastor, ¿verdad? Creo que el lado profético está aquí, ¿verdad? De que si Jesús volviera, Jesús dice esto, si el Hijo del Hombre volviera a la tierra, dice, hallará fe en la tierra, ¿verdad? Y creo que muchas de las veces donde carecemos como iglesia o como pueblo de Dios, es que no dependemos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dependemos mucho en el gobierno, en la política, y no dependemos del Espíritu Santo. Pero en el libro de Apocalipsis, la iglesia más influyente sobre el gobierno era la iglesia de Éfesos. Y la iglesia de Éfesos no tenía dinero, no tenía plata. Incluso Jesús les dice, ustedes piensan que son pobres, pero son ricos, les dice así. Y si la iglesia de Éfesos se encontrara con la iglesia del siglo XXI el día de hoy, creo que nosotros tenemos mucho más recursos que la iglesia de Éfesos, que para expandernos, para dar a conocer a Jesús. Y es como está diciendo el pastor, ¿qué es lo que ocurrió? Todo lo opuesto. Intimidación, miedo, angustia, ¿verdad? Incluyendo en la iglesia, ¿verdad? Los casos de divorcio es el mismo, es lo mismo en la iglesia que con los del mundo, ¿verdad? Y creo que literalmente tenemos que como iglesia levantarnos, ¿verdad? Y creer que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? Bueno, para quitar esa idea o quizás para clarificar el panorama, no puede ser la marca de la bestia, ¿verdad? La vacuna. Que estamos llegando a esos momentos, sí, pero no puede ser la vacuna la marca de la bestia, ¿verdad?
dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Literalmente muchísimas cosas tienen que ocurrir para llegar el momento en donde lleguemos a la marca de la bestia. Y cosas que hemos visto que aún no han sido reveladas, ¿verdad? ¿Que nos estamos aproximando? Claro que sí, pero creo que este es como para nosotros una señal de que si Jesús volviera, ¿verdad? ¿Seremos las 5 vírgenes que tenían aceite en su lámpara o seremos las 5 que no se previnieron, ¿verdad? Creo que es una autorreflexión en nosotros, ¿verdad? De decir como iglesia, como pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estamos siendo los brazos de Cristo, estamos siendo los pies de Cristo, estamos siendo las manos de Cristo, ¿verdad? Porque no hay pandemia que pueda detener al Espíritu Santo, ¿verdad? No hay pandemia que pueda detener el poder de Dios, no hay virus que pueda detener el poder de Dios. Creo que tenemos que empezar a reposar más y depender más en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Amén. Yo he sentido, personalmente he sentido una confianza interna y lo agarré para mí de un principio, ¿no? Si tiene o no tiene que ver la vacuna con el anticristo, para mí no fue ninguna duda, no tiene nada que ver. Porque cuando el anticristo se manifieste, yo todavía preservo el punto de vista escatológico pretribucionalista. Y ese punto dice que sí se va a manifestar la marca de la bestia y el sello va a ocurrir. Pero antes, como decía el pastor Marcos, tiene que ocurrir el rapto. Uh-huh. Y si yo todavía estoy aquí, no puede ser la manifestación de la bestia. Claro. Porque cuando se manifieste, yo ya no voy a estar aquí. Uh-huh. Esa es la convicción mía, ¿verdad? La otra cosa es en Efesios 1:13 dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y aunque en Apocalipsis se menciona el sello de la bestia, si yo tengo ya el sello del Espíritu Santo, no puede existir un sello sobre otro sello. Ya el sello de la bestia no puede entrar en mí si está el sello del Espíritu Santo. Y lo he creído así desde antes de bautizarme, en las clases de prebautismo que recibía. Yo me bauticé a los 12 años, porque en la iglesia no creían que un menor de 12 años podía ser bautizado. Pero desde que recibí esas clases de entrenamiento al bautismo, yo entendí eso, que el sello del Espíritu Santo lo marca uno y le pone un nombre, pero no se mira el nombre, pero ese nombre dice propiedad auténtica de Dios. Yo pertenezco a Dios. Y no hay nadie, dice Juan, ¿verdad?, en su evangelio, que nos pueda separar o apartar de las manos del Padre, ¿verdad? Entonces, esa convicción debe de tenerla uno. Y todos los cristianos tenemos que tener esa convicción, estar firmes en eso. Pase lo que pase en el mundo, somos de Dios, de nadie más, ¿verdad? Entonces, no tengo que tener esos temores, ¿no? ¿Verdad? Fue algo que para mí fue importante tener una definición bien marcada. Pastor Javier. Sí, yo creo que la iglesia está esperando que el pastor comience con esa proclamación primero. Uh-huh. Porque si nosotros tenemos la duda, y yo creo que ahí vino el fracaso de la iglesia, sí, en algún momento, cuando el pastor mismo dijo, no, cerremos y vamos a prevenir, ¿verdad? Vamos, sí, a parar esto. Pero cuando ya vimos la oportunidad de querer abrir, ya no quería abrir el pastor. Yeah. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que eso estuvo mal, pero si vamos a declarar que Dios es quien tiene el control, entonces empieza por el líder. Uh-huh. Y yo recibí muchos textos porque todavía no era pastor, ¿verdad? En el sentido de dirigir una iglesia en ese momento, porque estaba terminando mi carrera. Pero para poder entender, ¿verdad?, que la convicción debe de comenzar en aquel que está predicando el evangelio. Yeah. Si somos predicadores del evangelio, uh-huh, pero no creemos lo que predicamos, sí, entonces ahí es donde la gente se va a esconder. Uh-huh. Y dice, pero si mi pastor tiene temor, entonces dice, yo que ni siquiera estoy en el ámbito del liderazgo, no, pues yo le creo al pastor. Y ahí es donde se vuelve ya un momento de confusión. Yeah. Uh-huh.
Sí. Pastor Edwin. Sí, quería agregar algo que dijo el pastor Marcos sobre esta situación que está ocurriendo, especialmente en Condado de Los Ángeles. Aquí Orange County es un poco distinto Muy también. distinto. El Condado de Los Ángeles bien estricto y bueno, podemos, creo yo, apreciar algo de lo que puede ocurrir en el futuro cuando venga todo esto del anticristo y todas estas limitaciones, porque en el Condado de Los Ángeles hay restricciones que si usted no está vacunado, usted no puede entrar a ciertos lugares. A ciertos lugares, a un restaurante o a las tiendas. Tiene que mostrar que ya tiene las vacunas. Entonces, eso nos da a nosotros la oportunidad de realmente poder apreciar las enseñanzas bíblicas que en realidad en nuestro tiempo no está tan restringido como será en el futuro cuando todo esto acontezca. Pero tenemos esta gran oportunidad de poder mirar cómo todo está planeando, cómo estamos observando que puede y que va a ocurrir algo más estricto, donde van a querer reforzarlo, no solamente ahora los dueños de las tiendas y restaurantes, sino que ahora en ese tiempo van a haber policías, soldados enforzando todas esas leyes que van a ser puestas por el anticristo en el futuro. Pero podemos apreciar esto como creyentes. Esto debe de, creo yo, fortalecernos más, de ayudarnos a buscar más de Dios y depender más de Él. Y si no crees en Cristo todavía, esta es también una manera en que Dios está mostrando cómo el mundo va a cambiar cuando esté bajo el control completo de este gobernador mundial que va a estar en contra de Dios. Sí, existe una división muy marcada en el mundo entero acerca de lo que estamos viviendo, la pandemia y el virus. Yo dije en el video que saqué de promoción, dije pandemia, virus y vacuna. Son tres cosas que han sido bastante común oírlos por los últimos 2 años ya casi, ¿no? Y estaba hablando de cómo el mundo se dividió desde un principio, que si hubo mano intencional que creó el virus, que si no hubo mano intencional, que fue un accidente realmente, y los puntos esos opuestos como que sirvieron como de plataforma para que cuando viniéramos a hablar del virus, algunos dijeran sí es cierto, otros dijeran no es cierto. Y cuando vinieran a llegar a las restricciones, unos dijeron sí nos sujetamos al gobierno, y otros dijeron no nos sujetamos al gobierno. Y hubieron hasta demandas legales de un lado para el otro por sostener cada quien sus puntos. Y la gente estaba como dijo el pastor hace un ratito, por falta de conocimiento, estaban ahí, y a quién le creemos, ¿no? Y es interesante porque a mí me lleva siempre a principios bíblicos, en donde en el futuro la gente tendrá comezón de oír la sana doctrina. Pero no la podrán oír. ¿Por qué? Porque para el futuro se amontonarán falsos maestros. Y entonces es bien marcado en la Biblia que ese tiempo va a llegar. Ahora, esto es lo que me pasó a mí personal. Bastante yo lo hago personal porque es lo que yo he vivido, ¿no? Como yo lo he visto, ¿no? Y por un lado, quiero decirles que me alegro, y por otro lado, pues, me sorprendo. Porque yo, desde jovencito, estudié por primera vez las clases de acontecimientos futuros. Y me gustó ese tema bastante, y yo me metía con ganas a esos temas. Estudié el libro Cuando el dinero falla, y es por allá de 1969-70 el libro. Y todavía usted lo puede encontrar por ahí, creo que todavía lo anda rodando por ahí en el internet el libro. Y yo vi cuántas cosas que para aquel entonces eran ciencia ficción. Y todos decíamos, ¿cuándo va a pasar esto? Eso es un imposible. Entonces, cuando por primera vez agarré un debit card, me acordé de ese libro. Y que ahí me habían enseñado una foto con un debit card y decía que ese va a ser el dinero que yo iba a usar en el futuro, que se iba a usar en el futuro. Ahora, lo que me sorprende, voy a decir primero, es que aunque yo estudié la profecía desde hace mucho tiempo, siempre lo miraba como algo que va a suceder
en el futuro. Nunca me imaginé que yo iba a estar vivo cuando esto estuviera pasando. Pero en los últimos 30 años hemos visto unos cambios tan tremendos en toda la humanidad. Y todo lo que puedo ver es que la plataforma divina está cumpliéndose como Cristo, como las Escrituras la han enseñado, y vamos rumbo a un futuro en donde el cielo y la tierra pasarán. Entonces estamos en ese camino. Sí, Entonces lo que me alegra de eso, me sorprende el hecho de que yo esté vivo y viendo cómo se desarrolla todo eso, pero que lo que me alegra de eso es que yo sé que el día está cerca. El día del Señor está cerca. Y ese es el reto que nos da la Biblia. Dice, tanto más cuando veis que el día se acerca. Sí. Eso es lo que siento. Dígame. Sí, y eso es muy importante porque eso creo yo es otro de los propósitos que Dios tiene al permitir estos eventos. El despertar a la iglesia y hacernos ver que el Señor viene. Cristo vendrá por su iglesia una vez más y eso es tan importante que nosotros no nos olvidemos de estas cosas como Él lo describió cuando hablaba con sus discípulos sobre las cosas que iban a ocurrir. Vendrían guerras, hambres, y ¿qué dice tan? Plagas, y esta es una de esas plagas. Podemos, hermanos, realmente despertar y darnos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo y que el Señor vendrá, y es muy importante que nosotros estemos alerta. El Señor vendrá, ¿cómo Él vendrá? Dice su palabra, vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo aparece un ladrón? Un ladrón no va a decir cuándo llega, pero es muy importante que nosotros podamos distinguir estas señales. Una ocasión Jesús le dijo a los fariseos, ustedes saben distinguir, dice, ¿cuándo va a llover? Les dice, pueden mirar la luna, las nubes, el cielo nublado, pero no pueden distinguir, dice, cuando el Señor está hablando, cuando Dios habla. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Están pasando tantas cosas a nuestro alrededor en el mundo que nos están diciendo, prepárate, prepárate, Cristo viene ya, viene pronto. Y esta es una de las cosas que nosotros necesitamos despertar como iglesia, como creyentes, de que pronto vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, y ese debería darnos un gozo, una gran alegría para poder enfrentar estas situaciones, y para el que no es creyente, debería de traerlo a los pies arrepentido y ver, Señor, aquí estoy, tú estás hablando a mi vida a través de estas situaciones. Amén. Bueno, ahí hay una serie de cosas que creo que están unidas con estas dos preguntas. Una es, ¿cómo puede el creyente enfrentar esta pandemia? Y la otra es, ¿cuál es el rol de la iglesia frente a esta pandemia? Creo que las dos cosas son interesantes, y aunque el pastor Edwin ya más o menos tocó el punto del creyente, cuál debe ser la actitud, me gustaría si podemos ampliar más. Pastor Marcos, ¿tiene algo ahí? El rol de la iglesia en esta pandemia, y bueno, lo que hablaba es cómo puede el creyente enfrentar esta pandemia. Sí, creo que más que nada el rol de la iglesia es empujar el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Verdad? En realidad nada nos debería de detener a nosotros como iglesia. Dice la palabra de Dios que ni las puertas del Hades podrán detener, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia aquí en este planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, lo que más yo hablaba con nuestra congregación es de que si lo que nos está dirigiendo no es el perfecto amor de Dios, entonces es el miedo, ¿verdad? Porque esos son los únicos dos motivadores en la vida, el miedo o el amor a Dios, ¿verdad? Sí. Y dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor.
Entonces, si lo que no está dirigiendo tu vida es el perfecto amor de Dios, entonces te está dirigiendo el miedo. Y el miedo usualmente paraliza, ¿verdad? Fue lo que causó a Pedro negar a Jesús, ¿verdad? Por miedo a morir en ese momento, ¿verdad? Pero luego Jesús viene y le recuerda y le dice, ¿me amas? Y dice que le dijo 3 veces, ¿verdad? Y dice, porque en un momento tú caminabas y tú ibas a donde tú quieras, pero va a llegar un día donde te van a llevar, te llevarán a ti, dándole a entender, de esta manera vas a morir, ¿verdad? Y los historiadores dicen que el día que Pedro muere, ¿verdad? Lo van a crucificar y él pide no morir crucificado como Jesucristo, sino boca abajo, ¿verdad? Y las 2 diferencias es que cuando lo niega, su vida estaba siendo conducida por el miedo. Pero cuando llega a morir hasta en la cruz, porque su vida estaba conducida por el amor. Y en realidad no sabemos cuánto o qué tanto amamos a Dios hasta que sabemos qué tanto estamos dispuestos a perder. ¿Verdad? Sí. No sabemos qué tanto amamos a Dios hasta que estamos dispuestos a qué tanto vamos a perder. Porque aún Jesús lo dice, da todo aquel que no dejare padre ni madre, hijo, hija, ¿da? Dice, no puede seguirme, no puede ser mi seguidor, ¿verdad? Y si nos da miedo perder nuestras vidas a causa del Evangelio, entonces el conductor de nuestras vidas no es el perfecto amor de Dios, es el miedo. ¿Verdad? Y la iglesia no puede tener miedo. ¿Verdad? Ningún político, ningún alcalde, ningún gobernador, ningún presidente va a cambiar la situación. Lo que va a cambiar la situación aquí va a ser el reino de los cielos. ¿Verdad? Y a nosotros se nos han dado las llaves, dice la palabra de Dios. Y todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, dice. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. No podemos ser paralizados por una pandemia. La pandemia pudo paralizar al mundo, pero no debería haber paralizado a la iglesia en ninguna manera. Creo que esa es la manera que tenemos que ver el rol de la iglesia, ¿no? Amén. Pastor Javier, ¿quiere agregar algo ahí? Sí, para poder entender, ¿verdad? Lo que ha pasado es poder entender que la pandemia está probando a la iglesia. Okay. Yo no creo que esto es para el mundo, esto es para nosotros, los líderes, la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Le tenemos miedo a la tecnología y ahora más que nunca la tecnología es más pujante. Sí. La iglesia debe de meterse en la tecnología, la iglesia debe de meterse con todo lo que está en la vanguardia, porque esto nos ha enseñado a través de la pandemia, cuando nos dijo el gobierno hay que cerrar, y eso fue de ley. Los 3 primeros meses que se cerró fue de ley. No teníamos, ahí sí, ¿verdad? No podíamos hacer nada. No había alternativa. Porque si no, entonces o era la prisión o era un cierre total de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que tomar y tiene que entender que nosotros somos a los que Dios ha llamado para seguir predicando el evangelio. Amén. No podemos detenernos. Amén. Y mucha iglesia creció ahora en la pandemia. Así es. Otras menguaron, pero ¿por qué menguaron? Porque no se estaba preparado. Y yo creo que estos son los retos que Dios le permite a la iglesia para poder entender y poder tomar los desafíos. Yo creo que tenemos todo. Tenemos todas las de ganar porque tenemos al mejor pastor de pastores de nuestro lado. Amén. La iglesia no puede perder. Amén. Ahora, allí vuelvo otra vez al punto. La iglesia, ¿verdad?, tiene a un pastor. Sí. Y el pastor es la clave o es el clavo. Sí. No podemos nosotros permitirnos como líderes de la iglesia, y voy a poner líderes con L minúscula, ¿verdad? Para no entender, líder siervo, vamos a decir mejor. Sí. Porque nosotros estamos llamados a motivar, nosotros estamos llamados, porque la desinformación es lo que trae el temor también. Cuando yo no estoy en la palabra y no entiendo hacia dónde debo de ir, entonces es cuando viene me aferro a las cosas que empiezan a decir. Cuando yo escuché por primera vez que era algo que tenía que ver con Satanás, ¿verdad? La marca de la bestia. Sí. Hermanos, y lo estoy oyendo de uno de los líderes de la iglesia. Ajá. No, digo yo, no. Entonces, ¿qué ha pasado aquí con la enseñanza escatológica? Yo creo que ahí es donde perdemos nosotros. Claro. ¿Verdad? Todos esos puntos deben de estar claros para la iglesia. Y entonces, ¿quién enseña eso? Sí. Pero aparentemente la iglesia está metida en otro rol que no nos compete. Ajá. Donde deberíamos de estar, que es, decía el pastor Edwin, enseñando la palabra, creciendo y viviendo
compartiendo el evangelio vivo, porque es un evangelio vivo. Y los que ya se fueron es porque su carrera ya terminó. Bueno. Yo ya enterré, hermanos, a buenos líderes Sí. que bregaron conmigo en El Salvador. Ya están enterrados, ya están en la presencia, ya gozándose con su Señor. Pero no se lo llevó la pandemia, es porque el Señor ya lo llamó, Sí, sí. ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros mismos decimos? No, el COVID se lo llevó. Como que el COVID fuera el Señor. Sí. Y hasta donde yo entiendo, las puertas, ¿verdad?, de la vida y la muerte las tiene mi Jesús, nadie Nadie más. más. Así es. Otra vez, la desinformación está Ya. tocando la puerta de la iglesia. Sí. Sí. Yo he tenido algunas conclusiones personales en cada cierto lapso de mi vida. En un momento dado estuve pensando que estaba en este mundo con dos propósitos. Uno era de procrearme a través de mis hijos, a través de mi familia, para que la generación continúe, así como lo estableció Dios en el matrimonio, y la otra para servir en la iglesia. Cualquiera sea el don espiritual o los dones espirituales que tenga, esa es la razón por la que estoy aquí. Entonces, mientras estoy aquí, tanto para multiplicarme o para que la generación continúe y para que la iglesia funcione, yo tengo que aprender a ganarme la vida. Y ahí es donde el trabajo entra también en la vida mía, la ocupación mía. Y entendí que Adán y Eva educaron a Caín y Abel en dos funciones. Una era en ganarse la vida, porque los dos tenían diferentes profesiones. Y los dos también aprendieron a adorar a Dios, porque los dos trajeron ofrenda. Es bien lógico que ellos como papás habían influido en sus hijos ya a que tenían que hacer algo para vivir y tenían que mantener su relación con Dios activa todo el tiempo. Entonces, cuando venimos a esta situación mía, yo definí que cuando mis hijos crecieron, saqué mi primer tarea. Y hasta le dije al Señor, literalmente, Señor, ya estoy libre de esto, ya me puedes llevar. Pero la otra parte faltaba, la del ministerio, ¿no? Y entonces me doy cuenta que en el ministerio uno nunca se retira, ¿no? Entonces, la única manera es que Dios lo retire a uno, ¿no? Entonces, ahí sí pasa lo que dijo el pastor Javier ahorita. Dios lo dice, ya terminó tu trabajo, vente conmigo. En ese asunto, llegué a pensar que a la muerte no hay que tenerle miedo, muerte física. A la muerte segunda, sí. Y digo yo, no me da miedo morirme, pero por alguna razón natural, por pura intuición, yo digo, estoy listo para morirme, pero si me va a caer algo encima, me aparto. Como que no quisiera morirme, ¿no? Nadie quiere. Yo predico que el cielo es bien lindo, pero he visto que nadie queremos irnos para allá todavía. Como que aquí fuera más lindo que allá, ¿no? Y ahí vienen los temores que estamos hablando, ¿no? Ahí vienen los temores que sí o que no, ¿no? Entonces, creo yo que las definiciones individuales son clave en estos momentos, ¿no? Porque tenemos que entender que con el virus o sin el virus. Cuando comenzó la pandemia, yo lo dije en la iglesia y lo dije a mi familia varias veces. Les dije, ¿está serio lo de la pandemia? ¿Está serio lo del virus? Y por lo que se ve, yo soy un buen candidato. Así que ténganlo por seguro que si el virus me da, es porque Dios ya me quiere llevar. La otra cosa es, un día hablando con el Señor, le dije, yo sé que cuando sea mi turno, de algo voy a morir. Y si ahora me diagnosticaron con diabetes, tengo ya varios años con diabetes, y si ahora me diagnosticaron con diabetes, como que estoy sintiendo, Señor, que ese es el medio que vas a usar para llevarme. Y manejo el asunto así sin temores en cuanto a lo que muerte se refiere, ¿no? Entonces, cuando vengo al virus, no tengo mucho problema. Y llego a un momento donde digo, aquí hay una verdad que dice que el virus existe y que hay que seguir estos protocolos. Y aquí hay otra verdad que dice, no se dejen engañar. Les están mintiendo. Tengan cuidado con esto. No importa de dónde viene la información, por profesionales que sean, no están diciendo la verdad, están manipulando a la raza entera alrededor del mundo.
Entonces me encuentro con que aquí hay una verdad que lleva a la gente a vacunarse, pero hay otra verdad que lleva a la gente a no vacunarse. Y tengo de los dos lados gente que quiero mucho vacunada y gente que quiero mucho que no se ha vacunado, al menos no sé que se ha vacunado. Y yo tengo que individualmente mantener mi posición y amar a todos por igual. Porque como hijos de Dios pertenecemos al mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces yo saco mis propias conclusiones bíblicas y me voy a la Biblia y dice allí la Biblia, sométase toda persona a las autoridades. No hay autoridades sino las que han sido puestas por Dios. Créanme que si aparece un gobierno que parece anticristiano o que es anticristiano, anti-iglesia, anti-biblia, anti todo eso, no está allí porque ellos pueden estar allí, sino porque Dios les ha permitido que estén ahí. Y así como Dios utilizó las razas vecinas del pueblo de Israel para disciplinar a Israel cuando se portaba mal, cuando enseñaban rebeldías, así Dios permite que la iglesia pase por esas etapas, ¿no? Me llamó la atención que dijo el hermano, la iglesia está siendo como purificada, ¿no? Vi que el ministerio de Cristo en la tierra, 3 años y medio fue solamente. Comenzando su ministerio, él hizo una entrada en Jerusalén y fue directamente al templo y lo limpió. San Juan capítulo 2. Después de las bodas de Caná de Galilea, ahí está la historia. Al final, en lo que se conoce como la Semana de la Pasión, Jesucristo hizo otra entrada, esta vez montado en un burrito y siendo exclamado por todos como el rey que viene. Fue directamente al templo y lo limpió, con una autoridad tan tremenda que nadie le podía reclamar. Y entonces, como pastor, un día que estaba analizando las dificultades que he visto en el ministerio y en las iglesias que he pastoreado, a veces que tienen que ver con división de iglesia, que se va a un grupo, que se va a otro grupo. He llegado a concluir con eso. Si en 3 años y medio Cristo limpió el templo 2 veces, de vez en cuando tiene que entrar por acá, ¿no? Y dar una sacudidita y decir, aquí hay algo que no está bien y se van. Generalizando un poco más para que no piensen que las iglesias que yo pastoreo no son muy buenas, ¿verdad? Son un poco rebeldes con el Señor. Creo que la pandemia vino a sacudir la iglesia en el mundo entero y está probando quiénes verdaderamente son de Dios. ¿Me permite Sí, agregar ahí? Diga, pastor. Sí, pues algo que vemos se da hoy en día es de que, le comentaba esto a la iglesia, ¿verdad? Tenemos una generación que ya no dice la palabra de Dios, dice, sino que dice, la otra vez oí a un pastor decir esto, ¿verdad? Ya no vamos y averiguamos por nosotros mismos si la palabra de Dios dice eso. Y si algo vemos, dice la palabra de Dios que los de Berea eran muy buenos en hacer eso, ¿verdad? Aunque tenían un buen maestro, Pablo venía y les predicaba, dice que los de Berea iban y verificaban todo lo que Pablo decía, ¿verdad? Y creo que hoy vemos eso en esta generación, escasemos de gente que realmente mantiene una relación con Dios genuina y auténtica. No hay ningún problema, yo le digo a la iglesia, no hay ningún problema que tú escuches mensajes o que tú escuches la radio o que vayas al YouTube y mires predicadores. El problema es cuando sustituyes la palabra de Dios por eso, ¿verdad? Porque muchos me dicen, ¿y cuál es la diferencia, pastor? Bueno, la diferencia es que ese pastor fue asignado para esa congregación y la revelación que está recibiendo él se la está dando a esa congregación. Entonces, cuando tú suplementas a tu pastor por ese pastor, entonces lo que estás haciendo es que no te estás plantando en tu iglesia local, ¿verdad? Y Dios quiere usarte a ti en esa iglesia con ese pastor
y las enseñanzas de ese pastor, ¿verdad? Y si el pastor más que nada está enseñando la sana doctrina, ¿verdad? Y te está diciendo que tienes que mantener una relación continua con el Espíritu Santo, ¿verdad? Una relación continua en leyendo la palabra de Dios, entonces no hay razón por la cual yo tenga que sustituir los mensajes por la palabra de Dios. Amén. Y creo que es allí donde muchas de las veces, como dice usted, pasan estas cosas y nos dan una sacudida. Claro. Y entonces, literalmente, no somos como palmeras, no hay raíces, ¿verdad? No hay profundidad en nosotros. Entonces, todo nos conmueve, ¿verdad? Somos como, dice la palabra de Dios, somos como dice tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces eso llega a suceder y hoy más que nunca yo le he dicho a los líderes de nuestra iglesia, el discipulado es importante, el discipulado, porque igual como decimos, mucha de la gente que llegó a la iglesia, ¿verdad? Unos se incomodaron por unas cosas, es que porque la va a dejar abierta, usted está yendo en contra de la ley de este gobierno y está poniendo en riesgo a las almas de la iglesia, y luego cierras y te dicen, no, es que no tiene fe usted, pastor, es que si usted tuviera fe, estuviera abierta la iglesia. Y entonces, gente así se fue y yo decía, si hubieran estado guiadas por el Espíritu Santo, en vez de venir a criticar, hubieran venido a ayudar. Pastor, ¿qué necesita? ¿Verdad? Necesita oración. A muchos, yo les decía a la iglesia, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo les decía, yo constantemente me mantenía en comunicación con todos ustedes. Y les puedo decir, las personas contadas, las que me llamaron, siendo una congregación, más de 100 personas, yo le puedo decir, las personas contadas que me llamaron, ¿cómo está usted, pastor? Y le puedo decir que no pasaron de 5. Pero yo sí le tuve que llamar a toda la congregación y oír todo lo que la congregación estaba pasando. Pero ¿quién le estaba llamando al pastor? ¿Cómo está usted, pastor? ¿Qué le ha sucedido a usted? ¿Necesita algo, verdad? Y pienso que muchas de las veces, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando miramos más por los de afuera de la casa, dice, negamos nuestra fe y somos peor que impíos. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas de las veces tan solo le damos al pastor, ¿verdad? Pero ¿quién está ahí para alentarlo, ¿verdad? Y decirle, pastor, ¿cómo está? ¿verdad? Sé que quizás han llegado muchas preguntas, ¿verdad? O cuestiones, ¿verdad? Pero realmente, como dice usted, los que realmente son genuinos, ¿verdad? En la manera de mantenerse firmes y constantes, siguiendo adelante, empujando la obra, son aquellos que se van a quedar, ¿verdad? Bueno, voy a ver si el pastor Edwin y el pastor Javier nos comentan algo sobre esto. Tengo 2 preguntas que son exactamente iguales. Una la tengo ya escrita aquí y otra nos acaba de entrar por el chat. Pero las 2 dicen exactamente lo mismo. Aquí dice, si me pongo la vacuna, ¿significa que no tengo fe? Aquí es personal, ¿verdad? Pero aquí dice, si nos ponemos la vacuna, es porque no tenemos fe. Entonces, esa es la pregunta. Y antes que conteste, perdón, hermano Pastor Edwin, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, los hermanos allá tienen un micrófono que pueden pasar, ¿verdad? Y para que se oiga en el sistema. Y entonces solo levantan la mano y si yo, porque estoy de este lado, no me doy cuenta, los hermanos están pendientes allá atrás. Así que si tienen una pregunta aquí ustedes, levanten la mano y los hermanos les van a traer el micrófono, ¿verdad? Pastor Edwin, entonces sí. Antes de responder, quería presentar algo sobre cuál es el rol de la iglesia. Y yo creo que eso es muy importante ahora porque tenemos una gran oportunidad como iglesia. Este es el momento de la iglesia porque hay mucha necesidad allá afuera. Y podemos informar eso a través de la Biblia. En la Biblia encontramos cómo los creyentes respondieron en tiempos de necesidad. Hechos, por ejemplo, nos ayuda a entender, Hechos 2, 4, cómo la iglesia primitiva actuó en momentos de necesidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos imitar. ¿Qué es lo que ellos hacían? Ellos
hasta vendían sus casas, sus propiedades y los traían a la iglesia. ¿Con qué propósito? Para llenar las necesidades de todo aquel que tenía. Y esto nos da a nosotros como creyentes esa oportunidad de ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y en el área física, muchos hermanos han perdido sus empleos, quizás no tienen lo necesario, poder ayudar en esa necesidad. Muchos hermanos teniendo problemas mentales, ansiedad, depresión. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros lo que hacemos es necesitas un psicólogo, necesitas un terapista, cuando en realidad lo que necesitamos es estar en comunión con Dios. Porque el Señor dice que en la presencia de Dios está que la plenitud de gozo. Solo en su presencia. Lo que nos falta es estar en la presencia de Dios. Eso es lo que transforma nuestro corazón, lo que nos hace ver el gran poder que Dios tiene, que ni aún si nos enfermamos o si un pariente creyente muere, nosotros entendemos que en realidad la vida en este mundo es mala comparada a lo que nosotros tenemos en el cielo. Cuando Pablo dijo, wow, yo sé, dice que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Hay tantas cosas que nosotros pensamos que en este mundo son mejores porque no conocemos ese gozo, la presencia de Dios que nos llena de tal manera que, wow, deseamos estar con Él. Y todo ese temor, esa ansiedad, cuando estamos en su presencia, ¿qué dice su palabra? Que Él nos da una paz que nosotros no podemos entender. Sobrepasa nuestra capacidad de entender, no la explicamos. Tantas circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, sin embargo, hay paz, hay contentamiento, hay paciencia. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de Dios. Cuando nosotros como iglesia mantenemos esos cultos con el fin de glorificar, de magnificar, dice Pablo, de magnificar. Y magnificar significa hacer el nombre de Dios grande. Cuando en la iglesia nuestro propósito de alabanza no es de que le va a tocar a un amigo, no, sino que el propósito es magnificar a Dios. Él se encarga de lo demás, o sea, mantener esa alabanza cristocéntrica, enseñar la palabra de Dios, que es el manual mejor para la depresión, para la ansiedad. Es el Señor, es la paz que solamente Él puede dar. Entonces, el rol de la iglesia es vital, porque nos trae una paz espiritual en estos momentos que está en crisis, que está en depresión, en ansiedad. ¿Qué va a ser mañana? ¿Me va a dar? Si nosotros sabemos que sea que vivimos o que muramos, somos del Señor. Amén. Somos de Él, y eso nos ayuda a entender que, wow, es grande confiar en estar en su presencia, porque eso nos ayuda a enfrentar estas cosas, hermano. Entonces, ahora si me permite un ratito, estoy sintiendo que el pastor Javier se nos puede dormir. Quiero ver si él comienza y luego compartimos esta pregunta que ha venido. No, perdón. Yo estoy es que ya rato que no lo hacemos hablar, no lo dejamos hablar, ¿verdad? Entonces, no. Quiero darle una oportunidad al pastor Javier. La pregunta es... Sí, es si la fe tiene que ver con la vacuna. Si no me pongo la vacuna es porque no tengo fe. El Señor Jesucristo prepara a sus discípulos por 3 años y medio y los manda a predicar y a echar fuera demonios, ¿verdad? Eso es lo que los mandó, y cuando regresa
ves que ellos vienen asustados porque dice que los demonios se les revelan. Ajá. Entonces, ¿y qué dice él? ¿Verdad? Él se molesta y dice hombres de poca fe. Ujú. Y hace la fe como, y allá hay una simbología de la fe, como el grano más pequeño, como el grano de mostaza. Sí. Entonces, la fe es simple y sencillamente una relación con Cristo, no es una palabra, es una relación. Sí. Y una relación tiene que ver con entendimiento, con sabiduría, tiene que ver cómo yo estoy expresando mi creer en el Señor. Ujú. O sea, creo que ellos lo que no entendieron es que iban bajo el poder del Señor. Y ellos a través de ir, fueron a través de la carne. Yo no puedo venir y decir que no ponerme la vacuna no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con obediencia. Porque el Señor mismo dijo que obedeciéramos a nuestros gobernantes. Sí. O sea, yo no puedo venir y poner esto como algo que... Y aquí voy a hablar, ¿verdad? Se murió uno de unos líderes fuertes en El Salvador, donde ella dijo, no me pongo la vacuna porque eso es de Satanás, ¿verdad? Entonces le dio el COVID y se fue. Entonces mi pregunta es, ¿no tenía fe ella? Esa es una pregunta que, ¿verdad?, yo me hago. Y todo aquel que muere porque no tiene fe. Yo creo que no es esa el planteamiento de la pregunta. Claro. Yo creo que no podemos venir nosotros y esquematizar. Sí, no, por supuesto que a todos nos dio temor. Claro. Todos lo estamos hablando, somos seres humanos, es parte de nuestra naturaleza. El punto aquí es, ¿verdad? Si yo no me puse la vacuna porque sabía que no me iba a dar, ya me había dado. Y yo nunca pensé, por la fe, que eso iba a ser, es que no tengo fe. ¿Verdad? Yo hacía lo que el gobierno, Decía. la información que nos daba. En la puerta de mi casa había un recipiente con bleach, ¿verdad? Sí. Entonces yo ponía mis zapatos ahí, ¿verdad? Mi ropa me la quitaba ahí y luego no tocaba a nadie. Yo nunca toqué a nadie y me iba directo a la ducha A porque bañarse. el virus se muere con el jabón. Ujú. Si usted me pregunta dónde obtuve el COVID, ninguna respuesta. Solo recuerdo que fuimos a un centro comercial, llevaba mi mascarilla y alguien estornudó y tenía una tos, pero terriblemente. Entonces lo que hicimos, ¿verdad? Nos alejamos a la distancia que nos estaba pidiendo y dimos, ¿verdad? Nos alejamos de la persona y creo que el seguridad tuvo que sacar a esta persona. Creo que ahí lo pudimos haber adquirido. Pero ahora mi pregunta es, ante esa situación, no recibí el COVID porque no tengo fe. No, yo hacía todo lo que se me decía. Entonces la fe es un estilo de vida, pero la fe fue la que me ayudó a pasar el COVID. Claro. Porque confié en el Señor y Él mismo, ¿verdad? El día que casi no respiré, eso fue el día lunes que me dio. El día martes fue el día más crítico y el miércoles para mí. Sí. Ese día, en la noche, yo dije, esta va a ser mi última noche porque no podía respirar. ¿Verdad? Claro. Entonces, yo recuerdo todavía que dije, Señor, me pongo en tus manos. Si esta es la noche que me vas a llevar, pues sírvete de tu siervo. Ajá. Estoy listo. Pero cuando despierto en la mañana dije, ¡ay, qué bárbara mi fe!, ¿verdad? Ajá. Pero ese día no me podía levantar. Y vea, por favor, lo que primero que hice fue reunir a mi familia porque dije, no, el Señor me ha regalado una noche y la voy a aprovechar. Y digo, a predicar el Evangelio sin fuerza, predicando, porque mi fe no es si iba a vivir o iba a morir. Nosotros ya estamos listos para vivir o para morir. Eso es lo que yo entiendo. Amén. Pero ese día yo lo aproveché porque mi fe era poner la palabra todavía en aquellos que no están afirmados en el Señor, y prediqué uno de mis mejores sermones. Ah, bueno. ¿Verdad? Entonces no tiene nada para el que nos está viendo en la red. La fe no es si me pongo o si tiene que ver perdón, la vacuna no tiene nada que ver con mi fe. Yo voy a obedecer y yo me puse la vacuna después del COVID. A mí me dio COVID. Entonces, y yo tengo fe, ¿verdad?, de que si me vuelve a dar, el Señor va a estar conmigo o me va a llevar el Señor. Esa es mi fe. Yep. Bueno, Pastor Edwin, para que no se nos quede así, ¿verdad? Ahora también vamos a ocupar al Pastor Marcos después, sí. pero aquí está una pregunta similar, hermano, también del chat. Esta dice así: ¿cuál es el mensaje que Dios les ha dado a ustedes
para darlo a sus congregaciones sobre vacunarse o no vacunarse? ¿Qué mensaje Dios nos ha dado a nosotros para compartirlo a la congregación acerca de vacunarse o no vacunarse? ¿Cómo han recibido eso ustedes o cómo han manejado eso ustedes? Ajá. Bueno, otra vez, la palabra de Dios es nuestra guía, es lo que nosotros necesitamos utilizar para estas cuestiones. ¿Qué dice la Biblia? Y una de las cuestiones que a veces nosotros confundimos es de ¿qué es fe? La palabra fe, a veces muchas personas, piensan, fe es simplemente desear algo o pensar que todo va a estar bien. Cuando la fe de la Biblia, sobre qué está sentada, esa fe es racional, es una fe que piensa, que observa, que observa lo que la Biblia dice. ¿Qué hay en la Biblia? Tener fe significa observar, ver lo que la Biblia dice. La fe no está en contra de la ciencia. La fe usa la ciencia, analiza la ciencia, pero la fe está sobre la ciencia, porque la ciencia tiene límites, pero la fe no. está sentada sobre la mente, el raciocinio, razonamos, no somos que tenemos fe sobre el aire, que nuestra fe está sentada sobre el aire, nuestra fe está sentada en la palabra de Dios, Amén. en lo que la palabra de Dios dice, en quién es Dios. Y tener fe es obedecerle a Dios. Abraham, ¿qué hizo? Es el hombre de la fe. Y el Señor, ¿qué le dice a él? Toma tu hijo. Por ejemplo, le dice, toma tu hijo Isaac, llévalo y sacrifícalo. ¿Y qué hizo él? Rehusó. Él lo hizo, él obedeció. La fe obedece. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué dice su palabra? La Biblia. Si yo tengo fe, la voy a mostrar obedeciendo su palabra. Amén. Haciendo su palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, el pastor Javier mencionaba, las autoridades son puestas por Dios. Dios establece las autoridades. Sí. Y el que se opone contra la autoridad, se opone ¿a quién? A Dios. A Dios. Amén. La Biblia dice también, que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Y cuál es el segundo? Amar al prójimo. Amar al prójimo. Amar al prójimo. El que cumple estos dos, dice, cumple toda la ley. Si yo tengo fe, ¿qué voy a hacer con esos dos mandamientos? Vacunarme. Voy a obedecer su palabra. Bueno, en primer lugar, porque Dios ha establecido la autoridad. Las autoridades no te están diciendo rechaza a Cristo, niega a Cristo. Las autoridades están buscando nuestro bienestar. Si yo amo a mi prójimo, si yo amo a mi abuelito que tiene 90 años, está en casa, frágil, y yo soy un joven de 30 años que salgo afuera a trabajar con una mayor posibilidad de ser contagiado, regresar a casa y luego contagiar a mi abuelito, si yo amo a mi abuelito, lo tengo que amar y cumplir esa palabra. Entonces, para protegerlo a él, porque lo amo, ¿qué voy a hacer? Vacunarme, cuidarme, para que mi abuelito no se enferme. Entonces, fe no es simplemente una idea. La fe es acción. Es lo que dice Santiago. Amén. Si yo solo digo, tengo fe, hey, Y no hago obra. y no obra, hey, yo te muestro mi fe, ¿con qué? A través de mis obras. Con mis acciones. Amén. Porque una fe sin obras Muerto. es muerta. Así es.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme, vacunarme, porque la autoridad, Dios establece la autoridad, yo amo a mi prójimo. Entonces, esa es la fe, obedecer la palabra de Dios, esa es la máxima fe. No es una idea, no es un deseo, es una acción que se hace. Amén. Pastor Marcos, ¿quieres ampliar algo sobre esto? Gracias, Pastor Edwin. Creo que está bien y en el clavo, dijo el hermano, ¿verdad? Sí. No es el clavo, pero dio, No. dio en la clave, sí. Sí, entonces, la pregunta que estamos aquí dialogando es, ¿cuál es el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros como pastores traer a la congregación sobre el vacunarse o no vacunarse? Ujú. Sí, creo que más que nada es como decía el pastor, ¿verdad? No estamos bien informados, ¿verdad? Y la razón tiene que ser muchas de las veces, ¿verdad? Porque hoy en día existen no tan solo buenas y malas noticias, pero también falsas noticias existen, ¿verdad? Y la mala información nos lleva muchas veces a tomar decisiones quizás que ni lo entendemos, ¿verdad? Porque ni lo entendemos. Entonces, una de las cosas que ahorita estábamos tocando y hablando era de que gente cree que la vacuna es la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, por eso no se la ponían, ¿verdad? Y hay aún gente que dice, no me la voy a poner y si te la requieren que te la pongas, pues cuiteo mi trabajo y ni modo. Y dicen eso, voy a vivir por fe. Vivir por fe. Pero es como dice el pastor, ¿verdad? Dios nos ha dado una mente y no cualquier mente. Dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Y otra vez vamos a lo mismo, ¿verdad? Tienes, igual, ¿qué decíamos? Tenemos más recursos que la iglesia de Éfesos. Y la iglesia de Éfesos se pudo amplificar aún más. La iglesia de Éfesos se reiría de nosotros, el ver qué tan confundidos estamos. Y cómo hacemos discursos y divisiones por algo pequeño, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, tenemos a su Espíritu Santo y tenemos a su Hijo que entregó su vida. ¿Para qué? Para darnos una mejor vida. Entonces, creo que más que nada, yo siempre le he dicho a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que orar. Tienes que orar, pedirle al Señor, ¿verdad? Si yo te digo, ve y ponte la vacuna y mañana tú te enfermas del COVID, me vas a echar a mí la culpa. Y le digo, ora, ¿verdad? Y averigua qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, como dicen los pastores, nos tenemos que someter a las autoridades, ¿verdad? Ahí no nos dice sométanse si son buenos o malos, no, nos dice sométanse a las autoridades, ¿verdad? Y igual cuando nos dice que honremos a nuestros padres, no nos dices hónralos si son buenos, pero si son malos no los honres, ¿no? Te dicen honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y es el único mandamiento con promesa, dice ahí, para que se alarguen tus días aquí en la tierra. Sí. Creo que la mala información muchas de las veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas y lo cubrimos, ¿verdad? Con la fe, ¿verdad? Es que yo sí tengo fe y tú no tienes, ¿verdad? Y creo que esa es una mentira de Satanás más que nada, ¿verdad? Que muchas de las veces tratamos de aparentar esta espiritualidad, ¿verdad? Que en realidad la fe no es aparentar, es lo genuino, es lo que vives, ¿verdad? De que literalmente tú puedes salir a la calle sin temer a nada, o como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, más que nada yo siempre, desde el inicio yo le dije a la iglesia de que oremos, miremos qué es lo que nos dice la palabra de Dios y como dice el pastor, si tú sabes muy bien que tú tienes familiares en la casa que son mayor de edad, son ancianos, diabéticos o padecen cualquier enfermedad, por amor a ellos, en realidad tú tienes que tomar decisiones que van a beneficiar a tu prójimo, porque Dios nos llama a poner nuestras vidas por nuestros prójimos, ¿verdad? Entonces dice, no hay mayor amor que que aquel que da su vida por su hermano. Entonces creo que eso es algo muy vital, ¿verdad? Y creo que más hoy en día, el cristiano de hoy en día literalmente tiene que agarrarse de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo y no dejarse llevar por tanta mala información ahí afuera, porque si no es la marca de la bestia, después empezamos a echarle un montón de cosas que
oh, es que tiene esto y luego te puede pasar esto y este otro. Bueno. Pero es como decimos, ¿por qué le tememos entonces a la muerte? ¿Verdad? No Sí, que sí, tanto nos claro. queremos ir con Dios, ¿verdad? Qué tan lindo es el cielo, ¿no? ¿Verdad? No que tanto nos queremos ir con Dios y que ya ven, Señor, ¿verdad? Pero ni nos queremos poner la vacuna, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que más que nada agarrarnos de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Sí, claro. Estaba pensando ahorita o recordando más bien, ¿no? No estamos en un momento para definir estos estudios, ¿verdad? Pero cuando yo le hablo de la fe, siempre remarco que existe la fe natural, existe la fe vana y la fe verdadera. Pero la fe verdadera es eterna. Y no es solamente mientras estamos en esta tierra, esa es la que nos lleva al cielo. Es la que nos lleva al cielo. Y lo que ha pasado en esta pandemia es que como que lo hemos tomado como un reto sobre la fe, acerca de nuestra fe. Y entonces yo simplemente les he predicado a los hermanos la verdad bíblica y he tratado de dar el ejemplo yo. Pero al mismo tiempo digo, si alguien no quiere ponerse la vacuna, no tienen que creer lo que yo predico. Al final, la Biblia dice claramente que cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Yo voy a responder por mí, aunque sea pastor, no puedo responder por ninguno de mis ovejas. Al final yo voy a responder por mí. Y cada quien va a responder por sí mismo ante el trono celestial. Entonces, me ha servido mucho desde que oí por primera vez a mi papá predicar ese versículo, o predicó sobre ese versículo y le llamó así: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Al final todo es bien individual. Y en la congregación yo predico no lo que Dios me dio ahorita sobre la pandemia, porque Dios ya reveló lo que tenía que revelar en su palabra. Yo solo mantengo el curso de la palabra y eso es todo para mí, ¿verdad? Y predico sobre eso. Cuando viene la inquietud de si eso no es la marca de la bestia, digo no. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo ahorita no es una confrontación sobre mi fe, si tengo o no tengo fe, si defiendo o no a Jesucristo. Esa no es la confrontación que hay. La confrontación que tengo es de carácter de salud. Y me preguntan, ¿quieres estar seguro? ¿Quieres evitar enfermarte? Ponte la vacuna. So, es un confrontamiento que tiene que ver con mi salud, no con mi fe. Y tristemente se ha mezclado el asunto y muchos lo hacen principios de fe. Principios de fe. Y ahorita mismo vengo viendo el rótulo que está en los freeways hoy, aquí en California. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí? Be safe. Get the booster. Y luego dice, visit my turn. Ahí está bien claro, el anuncio que está del mismo gobierno dice, ¿quiere usted estar protegido? La segunda línea dice, póngase la vacuna. Y están promoviendo la tercera vacuna, que es el booster, ¿no? Entonces, y al final dice, visite este lugar y allí le van a decir dónde, porque está abierto para todos ya. Entonces, es un asunto interesante. Es un confrontamiento sobre mi salud, no sobre mi fe. Mi fe está intacta. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Ahora en la iglesia yo no estoy puesto para exigir que se vacunen o para exigir que no se vacunen. Solamente predico la verdad. Y como yo he creído que debo vacunarme, lo primero que hice fue, al calificar para vacunarme, me vacuné. Y cuando me dijeron, ya puedes agarrar la segunda, agarré la segunda. Y cuando me dijeron, ya está el booster para ti, fui y me puse el booster. Y bromeando, cuando alguien me dijo algo así, que estaba confundido con el asunto de fe, le dije, mire, la verdad, si es la marca de la bestia, aquí se la pongo. Ya me puse las 3 vacunas. Si cada vacuna era un 6, ya tengo los 3 6s. Pero yo estoy seguro que eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es el temor, como decíamos al principio, ¿no? Sí, no se acerque a mí, por favor. No, pero es su turno, pastor. No, gracias, Es su turno, gracias, pastor. sí. Desde aquí, desde Ya lejito. voy por el otro 6 también. yo. El otro 6. Sí. Diga. La iglesia tiene, y yo quiero hacer esto porque es importante, me quedé en la ilustración. Cuando el Señor le está diciendo a sus discípulos que su fe es como un grano de mostaza, y le dice, tú le puedes decir a este monte, muévete, él se moverá.
Ujú. Entonces, es ese conocimiento que nos hace ir a vivir por la fe en un Dios tan poderoso. Entonces, no podemos nosotros venir y entender que, ¿verdad?, un virus hace pequeñito a un Dios, pero la iglesia sí lo está viendo. Yeah. ¿Por qué? Y aquí es donde viene para nosotros lo importante, donde debemos de hacer una reflexión. Estamos conectados con el mundo. Todo el mundo está conectado. Yo creo que este mensaje, si alguien lo conecta, que está conectado en China, lo están viendo en China. Alguna, sí. ¿Verdad? Bueno, allá Cualquier están parte. durmiendo, allá están despertando en este momento. Cualquier parte. Entonces, pero lo que quiero decir es, estamos desconectados totalmente a una vida espiritual. Ujú. Una de las cosas que me sorprende, la convención a la cual nosotros pertenecemos va a ser un retiro de jóvenes y ya nos mandó, vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Para aprendernos los libros de la Biblia, ¿cómo se llama? Una esgrima Un bíblica. esgrima. Entonces, yo tenía ratos de no escuchar esto. Ah, Cuando yo estaba en escuela infantil, ¿verdad? Para jóvenes, hacíamos esgrima bíblica. Y hemos dejado de aprendernos textos bíblicos. Amén. Y Así ahí es donde está. Así Ahora, ¿verdad? Vea el mensaje, el mensaje poderoso. Vea la palabra esta. Y yo creo que estamos dando buenos mensajes. Yo no estoy diciendo que no hay buenos mensajes. Pero no es lo que te mantiene. Lo que mantiene es estar, como lo dicen nuestros pastores, en la palabra. Y hemos dejado de animar. Yo recuerdo todavía que estábamos en iglesia donde decía, vamos a rifar o vamos a dar una Biblia de estudio. Hoy tú das una Biblia de estudio y nadie llega. Dale un, ¿verdad?, celular y todo llega. un iPad o dale un celular y todo el mundo está ahí, ¿verdad? Porque quiere la última tecnología. Ya nadie se apasiona por una Biblia de estudio. Ya Ajá. eso ya pasó. No, es aburrido. Pero entonces, vuelvo otra vez a remarcar, ¿verdad? Los pastores somos los llamados a Amén. conectar nuevamente a las personas, a nuestros miembros con la palabra. Amén. Entonces, Ujú. yo estoy con los jóvenes de la iglesia y les digo, vamos a ir a un esgrima bíblico. Y se quedan, ¿y qué es eso? Entonces, ya nos estamos preparando ¿Y en inglés qué es? para no ser la iglesia el patito feo de Ajá. la convención. De la convención. Porque vamos a estar ahí, yo me imagino que van a empezar con la dinámica y nosotros vamos a estar ahí, de verdad. sin Cero. nada. Entonces, no. Debemos, es una buena, Ujú. un buen método, Sí. ¿verdad? Yo dije esgrima, pero puede haber, inventémonos cualquier, pero debemos de motivar, esa es la Pues, palabra, motivar sí. para estar otra vez. Mm. Todos los versículos que su servidor se aprendió fueron en esa época. Es un quiz en Ah, español, en ok. inglés creo. Ujú. Un quiz. Sí. Ya. Y bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando, pero quiero. Oh, sí. Sí, no. Pastor, ya tenemos 1 hora y media aquí. Sí, bueno. Sí. Sí, estamos Oh, calentando. gracias, Las hermano. preguntas apenas comienzan a Usted llegar. vino a los pastores. No, quiero mencionarles esto. Hemos fallado mucho en la iglesia en amoldarnos y darle a la gente lo que la gente quiere o lo que ellos piden. Y eso nos llevó a desviarnos bastante de los principios que nos hacen mantener una relación personal con Dios. Nos han llevado a vivir un evangelio que más parece una religión. Y recuerden que el evangelio no es religión, que la religión no salva a nadie. Es una relación con Dios individualmente la que nos fortalece. Y la relación con Dios está compuesta de 2 cosas. Yo hablo con Dios a través de la oración y Él habla conmigo a través de su palabra. Y díganme ustedes, ¿cuándo fue la última vez que vieron a alguien en un restaurante antes de comer, tomarse de la mano y dar gracias por la comida? Mi familia. No es, ayer. sí, bueno, usted va al cielo derechito. ¿Sí? Sí, yo lo acostumbro también. Sí. La oración trato de mantenerla, pero antes era más común verlo, Sí, exacto. más gente se veía. La oración ha sido descuidada completamente.
No por la iglesia tanto, sino que también por el individuo. Y cuando hablamos de leer la Biblia, pues usted mismo lo acaba de decir, una Biblia de estudio no la quiere nadie. No están interesados en el estudio de la palabra, hay que forzarlos. Nosotros transmitimos el estudio bíblico dominical por Facebook, todos los domingos. Y hemos recibido de varias personas la opinión de, esto que ustedes hacen, no lo hace nadie más. Tal vez que están exagerando, tal vez que hay más que pasan en el estudio bíblico, ¿verdad? Pero normalmente lo que se oyen son mensajes elocuentes. Y ha habido una competencia de quién predique el mensaje mejor en Facebook o en las páginas sociales. Y la gente durante la pandemia tuvo la oportunidad de escuchar diferentes tipos de predicadores, diferentes tipos de congregaciones, y tuvo la oportunidad de comparar qué iglesia tiene el mejor grupo de adoración, con banderines, con danza o sin danza, qué predicador es el que toca más mis emociones y me hace sentir que falsamente la presencia de Dios está aquí. Y la gente ha llegado después de ver y comparar a decidirse por cambiar de iglesia o por lo menos cambiar de predicador. Y han abandonado su pastor y su congregación y están en otras congregaciones. Y eso es triste. Por mucho tiempo en la iglesia no se hablaba de profecía. Esos temas no le gustaban, no los quería oír la gente. Y menos si usted decía que era el Apocalipsis el que iba a enseñar o que iba a predicar sobre el Apocalipsis. Entonces las predicaciones giraban sobre cualquier otro tipo de contexto más emocional que sólido. Cuando comenzó la pandemia, como que despertaron los predicadores y comenzaron a hablar de profecía y del Apocalipsis por todos lados, porque ahora sí la gente quería saber de profecía. Ahora que vieron la pandemia y que vieron que puede ser algo de la Biblia o algo de la profecía bíblica, ahora sí me interesa saber qué dice la Biblia de esto, pero su fe ya no estaba formada. Y en lugar de consolidarse o aprender más, mejor se confundieron, se frustraron, ¿no? Creo que eso es la realidad que hemos estado viviendo, ¿no? Y si las preguntas siguen llegando, no tengo más aquí, pero si siguen llegando, a ver si nos dan una manita y nos echamos otra segunda ronda en un día, si ocurre, ¿no? Porque para mí esto es importante que lo hablemos, porque uno de los resultados de la pandemia ha sido que nos aislamos todos. Y por mucho tiempo, bueno, con el pastor Marcos, con el pastor Abel de la Jabra, que estamos aquí vecinos, en un tiempo yo les mandé un texto, les dije, pastores, ¿cómo están? ¿Están vivos? Bueno, no dije así, ¿verdad? ¿Están bien? ¿Cómo están? ¿Oramos o algo? Y bueno, por ahí respondieron, ¿verdad? Por aquí estamos, ¿no? Y terminando la pandemia, creo que deberíamos fortalecer ese network de pastores y comenzar a tener más relaciones entre iglesias, siempre y cuando vayamos siguiendo ciertos parámetros legales que todavía existen, porque la pandemia todavía está, ¿no? Pero es importantísimo que volvamos, mientras esto se va controlando, a gozar de ese compañerismo que nos une en Cristo, ¿verdad? En donde uno se fortalece con el otro, se estimula al amor y a las buenas obras, y confesamos nuestros pecados y oramos, ¿qué? Unos por otros, como lo dice Santiago, ¿verdad? Creo que esa es la idea, ese es el concepto con que yo pensaba que deberíamos cerrar, ¿no? Retando a los hermanos a la distancia, ¿verdad? Y a las iglesias que estamos cerca. Pues, ¿por qué no? Si ahora tenemos aquí 4 iglesias representadas en la mesa, ¿por qué no un día, si el hermano va a un esgrima bíblico o un quiz, ¿por qué no un día hacemos uno entre nosotros, entre nuestras iglesias también, ¿no? Sí, no, nosotros vamos a hacer las preguntas. Moderador. No, nosotros vamos a hacer las preguntas entonces. ¿Sí? Sí, qué bueno, ¿no? ¿Está bien así? ¿Alguien quiere decir algunas palabras finales ustedes? Yo
Yo creo que cada quien podemos terminar con un mensaje breve. ¿Sí? Yo quisiera dar Yo gracias. ya di el mío, era el Ya. suyo. Yo quisiera dar gracias a cada uno de ustedes, usted que ha estado pendiente de las redes sociales, hermanos que están aquí en la iglesia. Pastores, me he sentido muy bendecido de estar acá, de escucharles a ustedes. Voy ministrado. Y una de las cosas que no debemos de perder como hijos de Dios, yo no me voy a poner como pastor porque soy oveja también. El pastor debe de oler a oveja, si no perdemos el sentido de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como ya soy un pastor, ya tengo un título, no soy enseñado y no es cierto. Nosotros debemos de estar aprendiendo, informándonos, somos los primeros de estar ahí, ¿verdad? A la vanguardia de la información y de todo lo que está aconteciendo como pastores. Así que lo que yo les animo a cada uno de ustedes es, regresemos a la naturaleza del creyente, del discípulo de Cristo, que es la palabra de Dios. No hay nada más importante. Yo creo que la tecnología nos ayuda para conectarnos, para que el mensaje llegue a otras naciones, a otros lugares, pero lo que no debemos de descuidar es estar siempre conectados con el Señor. Amén. Porque eso es lo que me va a conectar a mí, como estábamos hablando, con la vida eterna, con todo lo que necesitamos nosotros comprender. Amén. No hay nadie que tenga la verdad más que Cristo Jesús a través de su palabra. Que el Señor le bendiga. Amén. Yo quiero leer un texto que se encuentra en San Mateo y tratar de animar a todos mis hermanos y amigos a realmente a buscar al Señor en estos momentos. Necesitamos más de Él. Y dice San Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Creo yo que el consejo de Dios es que fundemos nuestra vida sobre Él, sobre su palabra, mis hermanos. Si nosotros tratamos de fundar nuestra vida sobre cualquier otra cosa, sobre la arena, sobre mi educación, sobre mi aseguranza médica, sobre el dinero que tengo en el banco, sobre el lugar donde vivo, todo eso no soportará, hermanos. No es suficientemente fuerte para sostenernos en los momentos más críticos de nuestra vida. Es solamente Jesús. Jesús es la roca donde nosotros podemos pararnos y nuestros pies pueden estar firmes. Solo Él nos puede ayudar a navegar esta crisis de esta pandemia. Y mientras más lo busquemos, mientras más cerca estemos de Él, mejor será nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida social y nuestra vida intelectual. Porque Dios es todo. Él es el ser más sabio del universo. Amén. Él es soberano. Amén. Él es majestuoso. Y si lo tenemos a Él como el Señor de nuestras vidas, nosotros seremos hombres y mujeres victoriosos. Aunque nos enfermemos, aunque muramos, tenemos lo mejor, que es Cristo, mis hermanos. Esa esperanza viva que no la puede quitar nadie. Así que pongamos nuestros pies sobre esa roca, nuestra confianza, nuestra esperanza sobre Cristo, sobre su palabra. Amén.
busquémoslo con todo nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga. Amén. Sí, pues pues primeramente gracias, ¿verdad? Por el privilegio que me dan de estar aquí con ustedes, de poder ser parte de esta plática, ¿verdad? Este tiempo que tuvimos, ¿verdad? Y pues creo que la única cosa que pudiera decir es de que no perdamos la fe, ¿verdad? No perdamos la fe, sino que al contrario le creamos a Dios por más, ¿verdad? Algo que le digo a la iglesia es que Dios puede hacer más con lo poco que tú tienes que tú con lo mucho que tienes, ¿verdad? Dios es experto en eso, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces creo que nos limitamos a nuestros recursos o a nuestra sabiduría o nuestra inteligencia, pero si tan solo le podemos decir al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, Él está dispuesto a usar nuestras vidas, ¿verdad? Y creo que hoy más que nunca necesitamos que el pueblo de Dios se levante, ¿verdad? Y no le tenga miedo a nada, sino que podamos salir adelante, podamos ir por las almas que tanto lo necesitan, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que 3 cosas son las únicas que van a durar y permanecer para siempre. Dice, la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Creo que cuando perdemos la fe, perdemos la esperanza y se pierde el amor también, ¿verdad? Y creo que como iglesia nosotros tenemos que llevar de alguna manera u otra a la gente que necesita que escuchar el evangelio, ¿verdad? Dice, fe viene por el oír de la palabra de Dios, traer esperanza a los lugares donde se ha perdido la esperanza, donde se respira la muerte, para que infundir fe en ellos y llevar el amor de Jesucristo que tanto la gente necesita, ¿verdad? Así que gracias, Dios me los bendiga. Para terminar con el contexto del esgrima, y ahí les dejo una tarea para los que saben Biblia, ¿verdad? Hay 3 varones hebreos que se les está exigiendo que se postren y adoren una estatua. Si no adoran la estatua, van a ser lanzados a un horno de fuego. Era la pena capital. Y los 3 varones de pie ante el rey le dicen, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu poder y de ese horno de fuego. Pero si Él no nos librara, aunque Él no nos libre, no vamos a adorar tu estatua. Y Job lo dijo de esta manera, aunque Él me matare, en Él esperaré. Hablando de la fe que tenía en Dios. Nuestra fe en Dios es clave. No en el pastor, no en la iglesia, no en nada más. Es la fe en Dios la que nos va a conducir a la salvación y a la vida eterna, ¿no? Amén. Cerramos con una oración. El pastor Edwin, ¿verdad? Cierra con una oración, hermano. Amado Dios, en este momento nos acercamos a tu presencia en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Te adoramos, te glorificamos porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nadie como tú, Señor. Amén. No hay otro Dios, solamente tú. No hay nadie semejante a ti, Señor. Y en este momento inclinamos nuestros rostros en reverencia a Así ti, es, Dios. Señor. Sí, Señor. Muchas gracias, amado Dios, por la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Amén. Gracias por este privilegio de ser parte de esta gran familia. Gracias por este momento que podemos compartir con mis hermanos pastores, Señor. Por el pastor Javier, con el pastor Marcos, el pastor Calderón. Bendícelos, Señor amado. Guíales siempre. Bendice a sus congregaciones, Señor. A nuestros hermanos que están aquí, Señor amado. A los hermanos y amigos que nos están escuchando. Bendícelos. Ayúdalos en estos momentos de incertidumbre, de pandemia. Que tu palabra, Señor, sea la roca en que estemos parados, Señor.
Que tu palabra sea nuestra guía siempre. Que no sea nada más, sino tú. Y tú nos das esa gran promesa, Señor, de estar siempre con nosotros hasta el final. Tú nos acompañas. Oramos, amado Dios, para que tú bendigas a nuestros hermanos y amigos. Y aquel que aún no te conoce, oh amado Dios, oramos para que tú hables a su corazón y le hagas ver la necesidad que tiene de venir a tus pies arrepentido. Habla su vida, Señor. Amén. En tus manos nos ponemos, amado Dios, para que tú nos guíes durante esta pandemia. Queremos magnificar tu glorioso nombre, queremos honrarte siempre. Queremos poner, Señor, tu nombre en grande a través de nuestras acciones, a través de lo que decimos. Sea que vivamos o que muramos, que tu nombre sea magnificado, como lo Amén. dice Pablo, Señor. Dios. Sí, Padre. Ayúdanos a glorificarte siempre. Sí, Dios. Que la iglesia pueda, Señor, ser ese lugar donde las personas puedan llegar y conocer lo grande que tú eres, Señor, lo majestuoso. Sí, Señor. Que solamente tú puedes dar la sanidad total, integral a cada ser humano, Sí, Dios, Señor. sí, Señor. Tú eres la fuente de vida eterna. Y todo aquel que cree en ti, dice tu palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es. Te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te damos las gracias. Amén. Amén y Amén. 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 Pastor Marcos, Pastor Javier, Pastor Edwin, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Dios les bendiga. Todavía podemos continuar aquí un poquito, ¿no? Claro.